Miguel Ángel, esta es buena, ¿vale? ¿Crees que es importante los títulos de pastor, líder, etcétera, para que la gente te tome en serio? ¿Crees que debería ser así? Y si no es así, ¿qué opinas para cambiarlo? Mira, es como yo decía antes, los títulos, por llamarlo de alguna manera, son importantes, pero cuando tú tienes el carácter de Dios integrado en ti, tengas o no tengas ese título, la gente te va a respetar, porque está reflejando a Dios en ti. Así que esa pregunta no la quiero profundizar más, porque yo creo que ahí está la respuesta. Cuando tú eres una persona íntegra en Dios y tú tienes tu intimidad plena con Él, la gente te va a tomar en serio, porque al fin y al cabo uno imparte lo que tiene. Si tú tienes intimidad con Dios, tú vas a impartir intimidad con Dios. Qué bueno, Así que no quiero profundizarla más, yo creo que esa es la respuesta. qué bueno. Aarón, ¿desde qué libro recomiendas a los jóvenes empezar a leer la Biblia? Porque hemos escuchado. No empieza desde Mateo, empieza desde Lucas, empieza a leerte David, porque a la gente le gusta mucho. Me gustaría también responderle a mí. Y yo recomiendo a los jóvenes que empiecen a leerse lo que le llame la atención. La Biblia en sí es un libro, saliéndonos un poco de todo el tema espiritual, es un libro impresionante. Puedes encontrar ahí miles de historias, puedes encontrar soluciones, puedes encontrar consejos de vida, puedes encontrar lo que quieras dentro de ese libro. Es uno de los libros más vendidos, por algo tiene que ser. Incluso hay personas que estudian teología para debatirla, o sea, para contradecir que Jesús no existe, que Dios no existe, y se meten directamente a estudiar teología para buscarle el fallo. A día de hoy todavía es muy complicado buscarle el fallo a la Biblia, porque eso es una palabra viva, y algo que está vivo es imposible buscarle un fallo porque se puede defender en sí misma. Entonces, Aarón, ¿tú qué libro recomiendas de la Biblia a los jóvenes que puedan leer? Que empiecen. Bueno, la verdad es que es una pregunta un poco personal, la verdad. Yo creo que aquí entra la opinión de las personas que quieren comenzar a leer. Yo recuerdo que recientemente, ¿no? Yo me convertí al Señor y empecé a leer la Biblia. Me interesé por la palabra que es de vida, ¿no? Porque la Biblia se compone de un Antiguo y de un Nuevo Testamento, de 66 libros, y todos están inspirados por la persona del Espíritu Santo. Pero yo comencé leyendo Génesis. Comencé a leer Génesis, pero siempre tengo a personas encima mía, que es mi pastor, mis líderes, y me dijeron, no, tú comienza a leer Mateo, porque Mateo va a ser el que te va a enseñar las cosas que dijo Jesús. Mateo va a ser el que vas a ver las palabras de Jesús más eficaces, ¿no? Y la verdad es que comencé a leer Mateo y me maravilló. Esos 28 capítulos son impresionantes. Claro, porque te enamoras de la persona de Jesús. Exacto. Y creo que ya es un poco personal, ¿no? Pero yo recomendaría leer Mateo. Porque es el principio del Evangelio, ¿no? Es donde se empieza a conocer a la persona de Jesús desde desde su niñez, todos los sucesos donde él empezó su ministerio. Y es un poco un libro que la verdad que ayuda al cristiano a seguir cada día. Qué bueno. ¿Qué dicen los colaboradores? ¿Tenéis algo que aportar? Yo coincido con el Aarón. Yo también empecé por el Génesis y Es lioso, yo sé que es lioso. Sí. me volví loco, porque había muchísimas cosas que no entendía. Y yo coincido con él. Mateo, Marcos, Lucas, cualquiera de los evangelios, yo lo recomendaría para empezar a leer mucho antes que el Génesis o el Antiguo Testamento. Pues yo sí quiero argumentar algo, y es que yo, por no ser hipócrita, yo también he empezado a leerme la Biblia por Mateo, pero con el tiempo he ido aprendiendo que no, o por lo menos yo lo percibo así, que no tienes que leer lo que por el orden que está, sino por lo que tú buscas. Qué bueno. O sea, si tú buscas tener algo más profundo, puedes leerte el Génesis. Mi líder lleva estudiando el Génesis 1-2. ¿Cuánto tiempo llevará, Juan? Yo que sé, 5 o 6 meses. Es que es una locura, o sea, depende de lo que tú busques. Por ejemplo, también tú quieres buscar la adoración, léete los salmos. Depende de lo que tú buscas. No es mi manera de pensar. Si tú buscas enamorarte de la persona de Dios, empieza por Mateo, Lucas, Juan. Pero si tú buscas, por ejemplo, profundizarte más o estudiar más bien, puedes ir por todos los libros que tú quieras.
Yo la verdad que empecé a leer, no por Mateo, sino empecé a leer por el libro de los Hechos. Pero empecé a leer por el libro de los Hechos porque ahí quería ver cómo se expandió el Evangelio a todo el mundo. Y yo empecé por ahí y ahora estoy bajando, ahora estoy por Juan y Mateo, pero empecé por los Hechos. También, Juan Antonio, lo digo porque te conozco, es algo que a ti te llama con tu don, tú tienes un don evangelístico impresionante. Entonces va un poco enlazado a lo que dice Miguel Ángel, a lo que quieras buscar es a lo que uno va. Pues yo sinceramente empecé por Esther. Me llama muchísimo la atención de Esther, de cómo todas las mujeres se intentan poner guapas y bellas para impresionar al rey, sin embargo Esther dice que le gusta. Es muy importante en este tiempo aprender qué le gusta al rey. Y cuando conoces y aprendes lo que le gusta al rey, eres capaz de morir a ti para saber lo que a él le gusta. Y todo lo que al rey le gusta, a ti te va siempre a maravillar. Entonces yo entré por Esther, por eso yo digo que me gusta muchísimo más. La vida de Jesús me encanta, pero me gusta mucho más leer las historias que Jesús está implícitamente hasta llegar a Jesús. Juan Antonio, ¿por qué sí seguir a Jesús? Pues ¿Podemos enseñar lo que tú has escrito de por qué sí seguir a Jesús? sí. O sea, ha escrito literalmente una hoja entera de por qué sí seguir a Jesús. Pero no lo voy a decir así, ¿vale? Lo voy a decir más resumido. Puedes decir lo que quieras. Bueno, pues yo, ¿por qué sí seguir a Jesús? Porque dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces ahí vemos 3 puntos que dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y aunque nosotros nos encontremos a veces por caminos estrechos, pero realmente el que te lleva al camino recto es Jesús. La vida tiene placeres, tiene deseos, tiene cosas que nos gusta mucho la juventud, pero eso no es la vida. La vida es Jesús. Qué bueno. Y ya- Antonio, perdona, termina. No, ya con esto. Lo siento. Antonio, la tuya es buena y difícil. ¿Se puede ser joven y cristiano? Va. Está dura. Bueno, yo creo que la respuesta la puedes ver aquí mismo sentado aquí en este podcast, quitándote a ti que eres un poco viejo, pero todo lo demás somos jóvenes y somos cristianos. A veces tenemos el fallo, o nos hemos encontrado, yo creo que a todos nos ha pasado, que nos han dicho, disfruta de tu juventud, que ya tendrás tiempo para dedicárselo a Dios. Yo creo que la persona que te dice eso jamás en su vida ha conocido a Dios. Porque el que te dice que disfrute fuera de Dios no sabe lo que es disfrutar en Dios. Qué bonito. No tiene ni idea. Yo soy un joven que ha estado en los dos lados. He sido un joven cristiano y he sido un joven que ha estado en el mundo. El lado oscuro. En el lado oscuro. Y te puedo hablar con autoridad de esto porque lo he experimentado yo. No hay punto de comparación en el disfrute que te da el mundo con el disfrute que te da estar bien en Dios. Sí, el mundo te puede dar que son 4 o 5 horas de fiesta, que te la pasaste bien anoche y que después te levantas al día siguiente y te levantas con una resaca, te levantas con menos dinero y con un vacío existencial que no te lo llena una noche de fiesta. Eso es lo único que te puede llenar es Dios. La paz que te da Dios no se compara a nada con lo que te puede dar el mundo. Qué bueno. Nosotros como jóvenes tenemos que seguir las instrucciones que dice la Biblia. Y hay una que dice en 1 Timoteo 4:12, creo que es. Que nadie tenga poco tu juventud. Que nadie tenga poco tu juventud, sino que tienes que ser ejemplo de palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Qué bueno. Hay algo que yo siempre le predico a los jóvenes y es que hay algo que jamás en la vida, por mucho dinero que tengas, podrás comprar. Hay algo que jamás en la vida podrás alcanzar. Y hay algo que jamás en la vida, por más que te esfuerces, fuera de Dios jamás tendrás. Y que el mundo jamás te dará. Y es esa paz. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que en medio de cualquier problema eres capaz de decir, Dios mío, ante todo lo que veo me hace daño, pero no me importa porque estás conmigo.
Y es muy difícil saber que siendo joven luchamos con tantísimos problemas, porque vamos a poner que nuestras casas pues todas son cristianas, pero vamos a poner a lo mejor que tenemos, que no es el caso, padres divorciados, que hemos visto abusos de padres con madres, que hemos visto a lo mejor familias destruidas, que hemos visto personas que tienen muchísimos complejos consigo mismas, personas que han recibido un bullying por parte del enemigo, porque todo está en la mente y no tienen la paz que necesitan. Y a lo mejor tienen muchísimo dinero y nos pensamos que ser prósperos en la vida es tener dinero, y sin embargo el dinero jamás en la vida dará la felicidad. Unos dicen, yo prefiero llorar en un Ferrari, pero jamás en la vida en un Ferrari tendrás la paz y la tranquilidad que uno y que Dios da con uno. ¿Qué opinas, Juan Antonio, de esto? Para mí, la clave del éxito es tener a Cristo en nuestros corazones. Amén. Amén. Porque no importa si tú tienes el mejor reloj, no importa si tú tienes el mejor móvil, no importa si tú tienes las mejores playeras, no importa si tú tienes la moda, no eres la moda. Lo más importante que hay en la vida es tener Cristo en el corazón. Ole. Porque para mí y para el cristiano, a ti que si te dicen, si no tienes unas playeras o las últimas modas, eso a ti no tiene que afectarte. Aféctate cuando no tienes una relación con Dios. Aféctate cuando tu vida se está apartando de Dios. Cuando caes en declives emocionales. Ahí aféctate. La mayor clave del éxito en la vida es tener a Cristo en el corazón. Miguel Ángel, hay una también conflictiva. Podemos debatirla. ¿La blasfemia se perdona? Me vas a hacer recurrir a lo que tenía que apuntar. Qué pregunta. Chivos, la blasfemia. Bueno, a ver, primeramente hay que entender lo que es la blasfemia. La blasfemia es una palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. Para mí, la blasfemia no se perdona. Y te voy a explicar el porqué. La blasfemia no se perdona porque tú no te arrepientes. Si fuera por esa regla de 3, ¿tú no crees que Dios perdonaría a Satanás si él se arrepintiera? Esa es otra pregunta que me ahorro responder. Claro, es que tenemos que tener en cuenta eso, que la blasfemia no se puede perdonar, no por nada, ni porque sea un pecado, ni nada, sino porque no hay un arrepentimiento. Tenemos un Padre que todo lo perdona, pero si tú no quieres su perdón, no te puede perdonar. Qué bueno. Bueno, yo voy en contra del Miguel Ángel. Para mí la blasfemia sí es perdonada. ¿Por qué? Porque la blasfemia para mí, a los maestros ya no sé, pero para mí la blasfemia es decirle no a Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros y cuántos hijos de Dios te han dicho, Miguel Ángel, Dios te llama para este tiempo y tú has cogido y no lo has obedecido? Bueno, ¿Cuántas veces te han dicho, tienes que hacer esto y no lo haces? Ya diciéndole tú a no, ya está, es rechazando a eso. ¿Y cuántos nos hemos perdonado por Dios? ahora te lo voy a meter yo en el contexto en el que yo he respondido a esa pregunta. Yo le digo no a Dios, ¿vale? Hasta ahí, si yo no me convierto y no pido perdón, no puedo ser perdonado. Ahora, si yo pido perdón, sí soy perdonado. O sea, ahí entra la blasfemia, en que si tú no te arrepientes, no es una blasfemia. Porque la blasfemia es pecar en contra de Dios. O sea, es decirle no a Dios, rechazarlo. Pero si tú te arrepientes, no es una blasfemia. Porque la blasfemia es cuando no hay arrepentimiento. A mí me gustaría dar mi punto de vista también. Yo voy más en línea con el Juan Antonio. Yo siempre he escuchado que lo que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero sí contra Jesús y contra el Padre. Siempre he escuchado eso. Y mi pastor me lo explicó así. La blasfemia no es faltarle respeto, por así decirlo, a Dios, sino rechazarlo. Entonces, el Espíritu Santo es un puente que nos lleva al Padre y al Hijo, al Padre, que es el que perdona. Entonces, si tú estás rechazando ese puente que te lleva a ese lugar, no se te puede perdonar. Pero si tú te arrepientes y pides perdón, tú puedes llegar hacia el Padre, que es el que te perdona. Entonces yo creo que la blasfemia sí se perdona. Siendo sincero, ante todo, creo que la mayor blasfemia es rechazar a la persona del Espíritu Santo. ¿Pero crees que se perdona? Mira, si nos guiamos bíblicamente, dice que la blasfemia se puede perdonar contra la persona del Hijo, contra la persona del Padre, pero no contra la persona del Espíritu Santo.
Lo que se viene a referir es que cuando a ti te ofrecen ser amigo del Espíritu Santo, cuando a ti te ofrecen ser transformado por el Espíritu Santo y tú rechazarlo, esa es la mayor blasfemia que existe. Y creo que yo y mi hermano Antonio estamos en la misma situación de opiniones, ¿no? Y nada más. Yo para mí estoy con el Miguel Ángel, sinceramente, porque yo pienso que si tú vives en blasfemia toda tu vida, vamos a poner este ejemplo, no estamos diciendo que sea la verdad absoluta, estamos dando nuestros puntos diferentes de vista, ¿no? Entonces, si tú vives toda tu vida en blasfemia, pero en un momento determinado te das cuenta realmente que Jesús es Jesús y tú no estás blasfemando y pides perdón, ya no vives en blasfemia. Por lo tanto, al tú ya no estar dentro de esa línea de blasfemia, supongo que ya eres perdonado por ese aspecto. Y es lo que tú estabas explicando, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Entonces creo que al fin y al cabo estamos hablando todo lo mismo, pero explicándolo diferente. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Tienes algo que decir? ¿Tenés al Espíritu Santo en tu interior? Despreocúpate. No vas a pecar contra él, no vas a blasfemar. Aarón, esta es tuya. Para ti, ¿qué es el Espíritu Santo? Creo que puedo decir que es todo. El Espíritu Santo es todo en mi vida. Lo primero que digo en el día cuando se abren mis ojos a la mañana, ¿no? Sobre las 9, las 10, si es muy tarde en algunos otros días a las 2, a la 1. Pero lo primero que hago es decir buenos días, Espíritu Santo. Porque al Espíritu Santo lo he conocido recientemente, Juan. Yo conocí primeramente a la persona de Jesús. Y fue algo maravilloso en mi vida, cambió mi vida. Pero la persona del Espíritu Santo me mostró un amigo. Me mostró no algo, sino alguien. Porque la persona de Jesús y la persona del Espíritu Santo son la misma en la Trinidad. Pero tienen formas muy distintas. Son personas distintas. Y la verdad es que el Espíritu Santo para mí ha sido una persona que me ha aconsejado. Que me ha restaurado. Y he podido experimentarlo de muchísimas maneras, el amor, ese poder que Él tiene impresionante, ¿no? Cuando vamos a los cultos de gloria y hay una unción increíble, ¿no? Pero si pudiera definir al Espíritu Santo sería como mi amigo, mi todo. Qué bueno. Juan Antonio, ¿es posible vivir conectado a Dios todo el día? Sí. Y si es así, ¿cómo se hace? Está todo el día en la cabeza de Jesús. Como un martillo. Como un martillo, Jesús, Jesús. Yo os voy a contar una cosa, ¿vale? Yo cuando voy a actuar, aunque voy a cantar, y es mi trabajo, aún sí sigo pensando en Dios. Aun cuando estoy en medio de la actuación, canto canciones que no son cristianas, pero aún así, cojo y a lo último de todo, canto una alabanza y doy testimonio de lo que es Jesús. Así se conecta a vivir. ¿Cómo se está siempre con Jesús? En la mente conecta con Jesús, siempre tenemos en la mente. Y ya no en la mente, en el corazón. Qué bonito. Antonio, esta es tuya. Uy, es que te he dado preguntas muy duras. ¿Por qué cuando te conviertes, tus amistades te dicen, ya no eres el mismo? Vale. Pues porque ya no eres el mismo. Ole. Es como... Yo esto lo entendí muy bien como una metáfora. Y es la siguiente. Cuando tú... Una persona es como un trozo de madera, como si cogiera una parte de un árbol. De un roble, por ejemplo. Un bloque de madera. ¿Vale? Y así es como te conoce la gente. Con restos de corteza, con nudos, con imperfecciones. Pero cuando llegas a eso de tu vida es como un carpintero que va puliendo y quitando todas esas purezas, imperfecciones y poco a poco te va mejorando y va creando una obra de arte en ti. Qué bonito. Entonces cuando la gente que te conoció siendo ese árbol, ese trozo de madera que lleno de imperfecciones y después te ve como una figura tallada, bien definida y bien tallada, por así decirlo, pues te dicen ya no eres el mismo, pero porque precisamente ya no eres el mismo. En esencia sí sigue siendo el mismo, porque sigue siendo madera. Sigue siendo, por ejemplo, el Juan sigue siendo el Juan,
pero Juan ya tallado, quitado todas esas imperfecciones, todas esas nudos, todas esas impurezas. Qué bueno. Eso lo viví yo muy de cerca con mis amistades de aquel tiempo, que ya no son las mismas, que sigo amándolas y respetándolas, pero ya jamás en la vida volverán a ser las mismas, porque ya no soy el mismo. Y es lo que tú dices, cuando uno llega a la presencia y le da esa autoridad a Jesús, nueva criatura es. Miguel Ángel, esta es dura también. ¿Te condiciona la presión de la iglesia para vivir en santidad? Me explico. La vida que tú llevas el día a día, la presión que tú tienes, porque te conozco, los cargos que tú tienes, todo lo que hay de que tú haces, el cargo, te condiciona para tú decir, no, tengo que estar al pie de batalla. O te condiciona el amor a Dios. Habla sincero, que estamos en directo y te están viendo los pastores. La iglesia te ayuda, pero no te condiciona. Lo que verdaderamente te condiciona es tu intimidad con Dios. La iglesia te ayuda porque tienes un cargo, tienes una obligación, por así decirlo, entre comillas. No es obligatorio, sino que tienes un cargo y es tu manera de servir a Dios. Pero te ayuda, pero no te condiciona. O sea, tu verdadera condición es cuando tú tienes intimidad con Dios. O sea, lo haces por amor a Dios y no por amor a la iglesia. Qué bueno. Aarón, tengo otra para ti. ¿Qué te impulsó a seguir a Dios? ¡Wow! Bueno, yo creo que esa pregunta podríamos decir muchísimas, ¿no? Opiniones, muchísimas ideas, muchísimas experiencias. Cada uno tiene algo personal, decir, yo me impulsé por tal cosa a seguir a Dios, ¿no? Pero yo la verdad es que nací en el Evangelio. Mis padres siempre fueron personas que sirvieron a Cristo desde su juventud. Mi padre siempre fue una persona que estuvo en la alabanza siempre, de cualquier iglesia. Y la verdad es que en el día a día mi casa respiraba el aroma de Dios. La presencia de Dios habitaba en mi casa antes de que yo estuviera en mi propia casa, antes que mis padres me tuvieran. Pero tengo que decir que lo que me ha impulsado siempre a seguir a Dios ha sido el ver el reflejo de mi familia, ¿no? Siguiendo a Cristo, alabando a Cristo, dando la vida por Cristo. Y eso ha sido lo que me ha marcado, ¿no? Porque ver a mis papás sirviendo a Dios ha sido como el espejo en el que yo me puedo reflejar. Qué bueno. Juan Antonio, ¿y a ti? Pues a mí me impulsó, a ver, yo siempre me he criado en una casa donde mis padres siempre han estado en Dios y siempre nos han inculcado el Evangelio de Cristo, siempre nos han inculcado. Pero a mí lo que realmente me conmovió impulsarme a Jesús fue que llegó un momento de mi vida que estaba en declive. Estaba muy mal emocionalmente, la familia de mi casa muy mal todo. Y me acuerdo que fue el culto en Las Coloradas, que teníamos el salón allí. Y me hicieron un llamado y yo me presenté y no paraba de llorar, y no paraba de llorar, y no paraba de llorar. Y cuando yo sentí la primera vez la presencia de Dios, desde ahí yo me enamoré de Dios. Qué bueno. Me cambió todo. Me cambió mi manera de pensar, mi manera de sentir, todo. Me cambió todo, me transformó. Para ti ese fue tu cambio. Sí. Qué bueno. Antonio, tengo una para ti. ¿Existen las malas etiquetas y cómo te afectan? Sí, claro que existen las malas etiquetas. Me lo has dicho antes, el loco, el tonto, el gordo, hay 20.000. El gordo me afecta a mí bastante. A mí también. Yo creo que a todos. A mí no. Bueno, Miguel. Bueno, sí existen las malas etiquetas. ¿Y cómo te afectan? Pues mira, ha dicho antes el Aarón una cosa que me ha quedado, que lo más importante que tenemos nosotros, la etiqueta más importante que tenemos nosotros es la de ser hijos de Dios. Bueno. Es como nuestro DNI espiritual, por decirlo así. Y es una etiqueta que deberíamos llegar pegada en la frente todo el mundo. ¿Qué pasa? Que Satanás quiere que esa etiqueta no se vea. ¿Y cómo hace? Pues intenta taparla con lo que encuentra. Entonces, intenta taparla poniendo
la etiqueta del tonto, la etiqueta del loco, de manera que cuando tú te presentes como hijo de Dios e intentes hablar de parte de Dios, te desprestigia, de alguna manera, por decirlo así. ¿Cómo va a escuchar Juan si el Juan es el loco? Y no eres el loco, eres el hijo de Dios. Qué bonito. Miguel Ángel, tengo una para ti. Y esta es dura. Y quiero que todos respondamos esta, ¿vale? Nosotros hemos nacido en una iglesia con otra mentalidad. Nosotros hemos nacido en un ambiente no liberal, pero sí hemos tenido más libertad, en el sentido de que la iglesia no nos ha machacado tanto, como a lo mejor puede ser hace 30 años, o como la iglesia católica también ha podido pasar hace 30 años por la mentalidad que había hace 30 años. Entonces nosotros hemos visto pues otro tipo de evangelio. Y ahora, ¿qué es lo que más nos molesta de la iglesia? A mí, sin duda ninguna, tú y el líder. Me tenéis loco de la cabeza. ¿Tú sabes lo que es loco? El Juan, desde que me despierto, has hecho esto, has hecho lo otro, esto está mal, esto no sé qué. Yo sé que él lo hace por un bien y yo te amo igual, pero eres pesado, tío, y el líder igual. Cuando trabajo con él, porque aparte de ser mi líder en el culto, es mi jefe. Así que cuando yo trabajo con él también me vuelve loco de la cabeza, has manchado el suelo y no sé qué, porque encima de todo son gente perfeccionista, así que no se les escapa ninguna. Y a mí, sin ninguna duda, lo que más me molesta son ellos dos, me tienen loco. Por aquí, por la segunda planta. El desorden. Tú hemos ordenado, ¿no? El desorden es algo que me mata, ¿no? Porque yo siempre he tenido el prototipo de iglesia que tenga todo en orden. Todas las iglesias tienen sus imperfecciones porque la iglesia realmente no es el lugar donde se realizan los cultos, sino las personas que componen la iglesia. Y sabemos que el desorden siempre nos va a surgir, pero es algo que me mata. Porque siempre quiero que todo esté a su hora, todo el mundo sentado, todo el mundo haciendo esto. Y creo que es algo que eso me mata, el desorden, plenamente. ¿A ti, Juan Antonio? A mí yo estoy más o menos con el Aarón. Pero a mí el desorden es en plan que la gente esté con el móvil, que hay una presencia de Dios y que la gente esté con el móvil. O sea, te molesta que la gente no valore la presencia de Dios cuando estamos en un servicio. Yo también, hay dos cosas que me molestan mucho dentro de la iglesia. Una de ellas es la religión, la gente que juzga al hermano que por llevar, no sé, pantalones cortos, por llevar salsillo, por llevar gorra, todas esas cosas que lo que hacen es alejar a la gente de Dios. Y también la gente que cree que tiene la verdad absoluta, la gente que piensa de una manera y todo lo que es contrario a su pensamiento piensa que está mal. Yo creo que hay que tener un toque más de humildad y pensar que nosotros también nos podemos equivocar, que todos somos personas y que nadie tiene la verdad absoluta, solamente Dios. Algo que creo que nos afecta a todos, ¿no? Porque creo que al fin y al cabo esto está hecho intencionadamente, ¿no? He llamado a las personas que creo que ahora mismo de las 3 islas, pues más o menos más encaminados están. Y eso tiene una consecuencia que a todos nos afecta, ¿no? Y es el estar arriba, el ser un punto de mira. Tienen libertad de hablar de nosotros porque sí. ¿Os afectan las críticas que os puedan decir o las críticas que podéis llegar a escuchar de vuestros pastores, de vuestros líderes o las críticas personales que a ustedes mismos hacen? Me gustaría escuchar Miguel Ángel primero. A mí sí. A ti sí. A mí me mata. Porque yo soy una persona que soy muy mío. En plan de que si alguien habla de mi líder, de mi pastor o de alguien de Lanzarote, por poner un ejemplo, a mí me duele porque es mi círculo. ¿Sabes? O sea, yo estoy aquí, ¿no? Pues lo que hay aquí me duele porque pertenece a eso. Y a mí sí, no me afecta, pero sí me duele. Y hubo una vez que hablaron una cosa de mí y es porque entendí con el tiempo y a base de golpes que cuando uno está en el punto de mira, si hay una línea, tú miras la montaña y ves lo que hay. O sea, es lo más visible, entre la llanura es lo más visible. Y hay una crítica que sí me dolió mucho. Pero era por eso, porque no entendía que cuando tú estás en el pico, o sea, cuando estás pisando fuerte, eres visible y la gente, bueno, la gente bien,
más bien no, la gente no, sino el diablo va a intentar atacarte por ahí. Y es eso. Te afecta, pues, dependiendo de cómo eres, ¿sabes? Es verdad. Y me hizo. ¡Ah! Y me pegó un tortazo aquí, digo, no me has dejado ni que te explique. No me has dejado ni que te explique, y salta a su padre. ¿Pero tú qué te crees, que somos tontos? Que no hemos escuchado como en el teléfono habéis dicho, venga, ponla y bájale los pantalones, ponte ahí gordo, cógela. Para nosotros fue algo impactante ver cómo literalmente el enemigo pues imitó mi voz, imitó la voz.